Pues muy buenas tardes todas y todos. En el marco de las actividades de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta mesa de trabajo titulada Aportaciones en materia político-electoral para las personas con discapacidad, construcción de una sociedad democrática e inclusiva, en la que contamos con la participación de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Claudia Zavala Pérez, el defensor de derechos humanos de las personas con discapacidad, Ernesto Martín Rosas Barrientos, y la servidora pública electoral del IEM, Ana Angélica López Valdés. Bienvenidos. Agradecemos la presencia vía remota de la consejera presidenta Amalia Pulido Gómez, consejera y de la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Karina Ivonne Vaquera Montoya, de la consejera electoral e integrante de la comisión, Laura Daniela Durán Ceja, y de la consejera electoral e integrante de la comisión, Patricia Lozano Sanabria. También agradecemos la presencia vía virtual de la consejera electoral, Sandra López Bringas, así como de las autoridades que nos distinguen con su presencia. Para continuar con el evento, cedo el uso de la voz a la consejera presidenta del Instituto, Amalia Pulido Gómez, quien nos dirá un mensaje y realizará la inauguración del evento. La escuchamos, presidenta. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes. Es de verdad un privilegio y un gusto estar aquí con todos ustedes. Primero quiero dar la bienvenida a este encuentro virtual a la consejera electoral Claudia Zavala. Gracias por siempre estar cercana a los institutos electorales, consejera. Saludo también con mucho gusto la presencia de Ana Angélica López Valdés, a quien agradezco todo lo que aporta a este Instituto Electoral del Estado de México, y por supuesto a Ernesto Martín Rosas, defensor de derechos humanos de las personas con discapacidad, y celebro el impulso de la Comisión de Género y No Discriminación que da a estos temas, en particular a su presidenta, mi compañera y colega, la consejera Karina Vaquera. Gracias, Karina. Más de 1,000 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad, ¿no? Esto de acuerdo con datos recientes. Para ellas y ellos, la participación en la toma de decisiones no siempre es una realidad. A pesar de que hemos tenido avances significativos en los sistemas electorales, estos sistemas están cimentados en el principio de universalidad. Lo cierto es que el diseño, en no pocas ocasiones, supone capacidades de traslado, de motricidad o de accesibilidad que no guardan correspondencia con la realidad. Es decir, hay una disonancia. Y esto se basó en un supuesto falso. No es casual que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obligue a los Estados parte a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad y el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto significa que tenemos que repensar los materiales que ponemos en las casillas, reconsiderar nuestras campañas de información y reflexionar en torno hacia el anhelo del voto informado y razonado es una realidad para todas y todos. En cuanto a la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad, que ya mencionaba, pues es pertinente que desde la fase preelectoral para pensar programas específicos, permítanme tantito, para pensar programas específicos para incidir justo en personas con discapacidad, incluyendo información focalizada y mejores grados de accesibilidad. Entonces, bueno, pues se trata de aportar al fortalecimiento de capacidades cívicas. De ahí que pronto propondré a mis compañeras y compañeros un programa para que personas con discapacidad puedan dar acompañamiento al instituto, se involucren en nuestro quehacer cotidiano y de obtener el registro por parte del INE, puedan ser observadores electorales. Las vedurías electorales son otro de los derechos en donde las personas con discapacidad han encontrado diversos obstáculos a través de la historia. Estoy convencida que hay que remover estos obstáculos desde las misiones de veeduría. Ahora que estamos en tiempos de reformas electorales, es de llamar la atención que las propuestas que se han conocido no invaliden aquellas disposiciones que restringen el derecho al sufragio a quienes pudieran tener una discapacidad mental. Necesitamos incrementar la accesibilidad de los centros de votación, conformar comités para hacer más amigables los procesos comiciales y documentar las buenas prácticas electorales.
La elección del Estado de México no está completa sin la participación de toda la comunidad política. De ahí la importancia de que tengamos estas reflexiones como las que hoy nos ocupan para poder eliminar obstáculos que han impedido a muchas personas con discapacidad de ejercer sus derechos políticos y en consecuencia generan mandatos sesgados e incompletos. Hoy les propongo que hagamos de la próxima elección del Estado de México la más incluyente en la historia. Y siendo las 4:10 del 19 de julio de 2022, declaro formalmente inaugurado este conversatorio y agradezco la presencia de todas y de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. A continuación cedo el uso de la palabra a la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, a la consejera Karina Ivonne Baquera Montoya, quien moderará la mesa de trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México, les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo, aportaciones en materia político-electoral para las personas con discapacidad, construcción de una sociedad democrática inclusiva. Saludo y agradezco su intervención en este evento a la consejera electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, también al defensor de derechos humanos Ernesto Martín Rosas Barrientos y a nuestra compañera del Instituto Electoral del Estado de México, la maestra Ana Angélica López Valdés. Quiero dar las gracias también a nuestra presidenta del instituto que ha dado ya la inauguración de esta mesa y también, por supuesto, saludar a mis colegas que están en esta mesa, que forman parte de la comisión y quienes no también, que integran el Consejo General. Y para continuar con nuestro programa, la maestra de ceremonias lo que habrá de hacer es presentar la semblanza de la primera de nuestras ponentes para poder también ir avanzando en esta mesa de diálogo con lo que tendrán lo que nos aportarán quienes forman parte de ella. También aprovecho para dar las gracias a quienes nos acompañan a través de las redes sociales de manera remota, quienes están muy atentos a este evento y a todos los que esta comisión ha generado en el transcurso de estos meses de trabajo. Por favor, le pediría a nuestra maestra de ceremonias si nos apoya con la lectura de la semblanza de la maestra Claudia Zavala, que será nuestra primer ponente. Muchas gracias, consejera. Con mucho gusto, consejera. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación profesional, tiene estudios en teoría constitucional, teoría de la democracia, sistemas electorales, teoría jurídica contemporánea, teoría del género y multiculturalismo. Cuenta además con formación especializada en carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, teoría del proceso, teoría de la prueba, argumentación e interpretación. De febrero de 1994 a noviembre de 1996, trabajó en la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral y de noviembre de 1996 a enero del 2006, colaboró en la ponencia del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, desempeñando los cargos de secretaria auxiliar de estudio y de cuenta, instructora y coordinadora de ponencia. De febrero a diciembre del 2006, se desempeñó como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2007, colaboró como secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil y del primer circuito de la ponencia del magistrado León Castillo González. Del 2008 a 2010, fue consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. Posteriormente, consejera electoral, en cuyo cargo le correspondió presidir la comisión provisional encargada de vigilar la oportuna formación de los consejeros distritales, la Comisión de Normatividad y Transparencia, así como la Comisión de Participación Ciudadana. Además, las comisiones de fiscalización, asociaciones políticas y la comisión instructora encargada de sustanciar los procedimientos sancionatorios por presuntas irregularidades de los consejeros electorales distritales para el proceso electoral ordinario de 2011-2012. De marzo de 2013 al 4 de noviembre de 2016, se desempeñó como secretaria de estudio y de cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. En la parte académica ha impartido diversos cursos, talleres, ponencias,
y ha participado como docente en seminarios y diplomados. Asimismo, ha participado en distintos foros y eventos académicos, presentando ideas, propuestas y ensayos sobre didáctica del derecho, el sistema de medios de impugnación en materia electoral, procedimiento administrativo sancionador, ciudadanía, igualdad de género y democracia. Es momento de ceder la palabra a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con muchísimo gusto. No saben, de verdad, para mí es un placer estar aquí con todas las personas. En particular, les voy a decir por qué. Porque hoy es un gran día, porque nos reunimos muchas mujeres, hombres, servidoras y servidores públicos a platicar un tema necesario, a conversarlo, pero porque está también con nosotros un experto, que es el señor Ernesto Martín Rosas, que es defensor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Creo que tenemos mucho que aprender, que compartir y que dialogar. Saludo con muchísimo gusto a la presidenta Amalia Pulido. Me da gusto, presidenta, estar en este primer evento contigo a la cabeza. Por supuesto, también saludo con mucho cariño a la consejera Karina, a quien ella es la responsable de que yo me encuentre aquí porque amablemente me hizo la invitación y estuvo programando, planeando desde la presidencia de la comisión que ella encabeza ahora, pues esta plática que nos nutre muchísimo. Me encanta compartir la mesa con Ernesto Martín Rosas, le aprendo siempre mucho, Ernesto. Usted sabe que cada vez usted me ha aportado muchísimo para que pueda desarrollar la función, y con Ana Angélica, que también le ha trabajado en este tema. Saludo con mucho gusto a las consejeras que se encuentran aquí disponiendo de un tiempo, Laura Daniela, Patricia, Sandra, por regalar este espacio también para intercambiar nuestras ideas, porque nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra responsabilidad es mucha y lo menos que podemos hacer es dialogar los temas para poder avanzar en ellos. Así que en esto yo voy a ocupar un tiempo porque realmente creo que nos vamos a nutrir mutuamente, y lo que voy a hacer ahora pues es platicar las, no sé si pueda decir muchas o pocas o medianas aportaciones y avances que hemos tenido las autoridades electorales frente a la alta responsabilidad que tenemos de garantía de los derechos político-electorales de todas las personas, pero ahora vemos y focalizamos las personas con discapacidad. Hemos avanzado algo, no crean que mucho, porque hemos avanzado porque nos han enseñado las personas con discapacidad la injusticia en la que socialmente nos hemos colocado frente a caminar juntos y de la mano socialmente, como somos y como correspondemos en la sociedad, en igualdad de condiciones, tomando en cuenta nuestras propias diferencias. Si tomamos en cuenta que hace apenas, pues, un poco más de 15 años, ¿no? Estábamos en 2006, cuando se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues vemos que esta convención representó un hito en el derecho internacional de los derechos humanos y un momento decisivo para que las personas con discapacidad fueran vistas, habláramos, tocáramos los temas a nivel global con la seriedad y la responsabilidad que debíamos haberlo hecho desde hace mucho. Así que es reciente, 2006 para acá. Por primera vez, ahí un tratado internacional abordaba la situación de las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos, dejando de lado la discapacidad como un problema individual y médico, que así lo habíamos estado tratando socialmente. Este cambio de paradigma reconoce la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras actitudinales y del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Aquí quiero ser enfática. Las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad
no son producto de sus diferencias o de las diferencias, sino de las barreras sociales que encuentran al interactuar con un entorno diseñado por y para mayorías, como la falta de accesibilidad, cuando se enfrentan a los edificios, a espacios públicos inadecuados, al transporte, pero también es parte de los prejuicios sociales que han obstaculizado su participación y desarrollo igualitario. En este sentido, considero que asumir la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos no se exige concebir a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, no como objeto de políticas asistenciales como normalmente y el trato social había sido. Desde esta mirada, se cambia el eje de la caracterización de la discapacidad, que deja de explicarse de manera reduccionista a partir de la limitación de la persona. Pasa a verse dentro de un contexto social y como resultado de la interacción entre la persona y sus limitaciones del entorno. Ello ha generado una visión diferente hacia las personas con discapacidad, centrada en primer término en su condición de persona, en igualdad de derechos y dignidad, y en segundo lugar, en una condición que le acompaña y que requiere en determinadas condiciones de medidas específicas para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. Esta mirada diferente implica observar bajo los lentes de la perspectiva de discapacidad como una herramienta conceptual que entiende y pretende visibilizar que la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran inmersas las personas con discapacidad es la consecuencia de barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y hasta legales que impiden el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. De este modo, la perspectiva de discapacidad implica visibilizar que la persona con discapacidad viene enfrentando barreras sociales y por lo tanto existe una situación de desigualdad y discriminación estructural que no es posible que sigamos ignorando, por lo que es indispensable que adoptemos medidas que permitan revertir o contrarrestar dicha situación en todos los ámbitos sociales. Frente a este marco conceptual sobre cómo entender y abordar las diversas barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, debemos entonces cuestionarnos en primer término qué derechos nos toca garantizar a las personas con discapacidad como autoridades administrativas electorales. Porque hablar de los derechos es un mundo tan amplio, pero creo que tenemos en esta mesa de diálogo que ceñirnos a lo que nos toca a nosotros como autoridades administrativas electorales. En esa medida, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en materia político-electoral, los estados parte están obligados a garantizar en condiciones de igualdad los siguientes derechos políticos. 1, asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás personas, directamente o a través de sus representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad de votar y ser elegidas, entre otras formas, mediante la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y de utilizar. La protección del derecho de las personas con discapacidad para emitir su voto en secreto en elecciones y en democracia directa, todos los ejercicios de participación ciudadana, sin intimidación y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer los cargos, no solo ocupar las candidaturas, sino ejercer los cargos
y desempeñar cualquier otra función pública en todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de las nuevas tecnologías y el apoyo que para ello se requiere. La garantía, por supuesto, de libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y electoras, y a este fin, cuando sea necesario, a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les presente asistencia para votar. Todo esto, lo que estoy diciendo, ha costado trabajo construirlo, pero lo hemos estado construyendo porque había que derribar estructuras normalizadas que les impedían en mayor medida la participación libre y el ejercicio de sus derechos. Pero también, como autoridades administrativas electorales, debemos promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás personas, y fomentar su participación en los asuntos públicos, entre otras, por ejemplo, en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades de la administración de los partidos políticos. Ojo, ahí creo que es un pendiente que tenemos, para, como autoridades administrativas, impulsar a los partidos políticos que cumplan con este deber también como entes de interés público en el Estado. Y también para la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local. Afortunadamente aquí tenemos a don Ernesto, que es un representante y defensor de derechos humanos de las personas con discapacidad. Ahora, este es el marco que creo como autoridades administrativas electorales nos corresponde. Ahora vamos a dar un repaso de qué hemos hecho para ver cómo vamos cumpliendo, porque la tarea no está acabada, la tarea está iniciada. Estamos construyendo mejores formas, pero todavía nos falta mucho por hacer y en esa medida, por eso estas mesas de diálogo son importantes. Desde el INE, ¿qué hemos hecho? ¿No? Para poder garantizar. Les voy a hablar de 3 vertientes que puedo yo definir. Uno, la adopción de medidas afirmativas para posibilitar la participación de las personas con discapacidad como candidatas y para el acceso a cargos de elección popular. En esta medida, déjenme decirles que en 2021 el Consejo General emitió un acuerdo en el que delimitó varias acciones afirmativas para diferentes grupos en situación de discriminación o de vulnerabilidad. En particular, en el acuerdo CG 18 de 2021, que por cierto se emitió un acatamiento de una sentencia porque los partidos políticos habían impugnado que les habíamos dado libertad para que ellos presentaran la diversidad de candidaturas, y no lo hicieron y fueron a quejarse, y entonces el tribunal con justa razón dijo, pues ahora autoridad, obligatoriamente tienes que incluir acciones afirmativas para garantizar la participación, entre otras personas, de las personas con discapacidad. En esa medida, lo que exigimos fue a los partidos políticos que en el proceso electoral 2021 postularan 6 fórmulas de personas con discapacidad como candidatas a una diputación federal en cualquiera de los 300 distritos electorales por el principio de mayoría relativa, y 2 fórmulas por el principio de representación proporcional. Ahí lo que exigimos fuera que en el bloque de los primeros 10 lugares, para que no nos los fueran a poner al final, como suele acontecer con los partidos políticos, cuando se exigen ciertas categorías para la postulación de candidaturas. En esa medida, tuvimos, creo yo, resultados óptimos en ese proceso electoral, porque hoy en el Congreso de la Unión, vamos a ver cuántas personas participaron. Se registraron 150 candidaturas de personas con discapacidad. Esto
equivale un poco menos del 10% de las 1,563 candidaturas de diputaciones federales. Estuvieron contendiendo 150 personas y de ellas resultaron electas 8 personas con discapacidad, 5 que pertenecen al Grupo Morena, 2 al PRI y 1 al Partido Verde Ecologista de México. De las 8 personas, 5 son mujeres y 3 son hombres. ¿Por qué? Porque tuvimos también un enfoque de una postulación paritaria. Además, debo señalar que 4 personas con discapacidad accedieron por la vía de mayoría relativa. Esto es muy importante porque uno de los cuestionamientos que se hizo al acuerdo del Consejo fue que exigimos en cualquiera de los distritos y que eso mermaba las posibilidades de que pudieran ganar porque iban a competir con personas que no tenían discapacidad. Pues la mitad de las personas que ahora ocupan el cargo de elección popular ganaron, hicieron campaña y ganaron. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque fueron 4 de mayoría relativa y 4 por la vía de representación proporcional. ¿Todavía falta? Yo creo que sí, pero ya seguimos trabajando para los próximos procesos electorales, poder construir y alinear las cosas para que sigamos impulsando la inclusión de personas con discapacidad en los órganos de representación y también de gobierno, por supuesto. Ahora bien, esto es por lo que hace a las acciones afirmativas. Vamos a ver respecto de las políticas para garantizar el derecho a votar de las personas con discapacidad. Y aquí el señor Ernesto no me va a dejar mentir. La verdad es que las asociaciones, las personas con discapacidad que se encuentran organizadas, nos han ayudado muchísimo a derribar nuestras propias limitaciones que impedían la facilidad para el ejercicio del voto. A veces desde los escritorios o desde la experiencia de las personas que no tenemos discapacidad, definimos y diseñamos modelos que no necesariamente resultan acordes y adecuados para las necesidades de las personas con discapacidad. Así que junto y con estas organizaciones nos sentamos a trabajar y el INE aprobó en el 2022 un acuerdo en el que establecimos un protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. Ahí lo que hicimos fue establecer los pasos, los principios, los enfoques y perspectivas, así como los ajustes razonables y las medidas para la igualdad a implementar para promover y garantizar el ejercicio del derecho al voto y la participación ciudadana de las personas con discapacidad en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. Establecimos 15 acciones para atender y garantizar el derecho a la participación ciudadana y al voto libre secreto de las personas con discapacidad. De estas 15 acciones, quiero decirles que todas ellas tienen que ver, uno, con la visibilización del respeto que debemos darle a las personas con discapacidad al momento que acuden, pues por supuesto a las mesas directivas de casilla, y también el apoyo que se les tiene que brindar para emitir su voto en condiciones de secrecía, de libertad. Tenemos un esquema y construimos un esquema que fíjense bien que nos costó trabajo construirlo porque muchas veces los lugares donde las mesas directivas de casilla se instalan, por más que se buscan las mejores condiciones de accesibilidad, muchas ocasiones son insuficientes y la verdad es que quedamos a deber en esas condiciones de accesibilidad. Pero a su vez tenemos un modelo que hoy nos permite hacer más fácil y viable el ejercicio del derecho del voto de la persona con discapacidad. Por ejemplo, incluso está en este protocolo regulado cómo le vamos a hacer si una persona, porque tiene alguna discapacidad,
ya sea física o de otro tipo, lo que no quiere es ingresar a la casilla. Puede darse el supuesto. Entonces, previmos un modelo para que desde el funcionariado de la mesa directiva de casilla puedan salir al automóvil o al lugar donde la persona con discapacidad quiere ejercer su derecho a voto y darle las garantías para que lo pueda hacer en secrecía y también las garantías para que los partidos políticos, a través de sus representantes y los observadores o observadoras electorales, en su caso, puedan verificar que las cosas se están dando en términos de una persona, un voto, con todas las garantías del derecho a voto. También tenemos materiales auxiliares como es la urna portátil o un cancel especial, o para las personas que no tienen los miembros superiores, el sello de voto. Tenemos varias modalidades que pueden encontrarse en las mesas directivas de casilla. Por ejemplo, también hay algunas casillas, porque los institutos lo tienen, es una lupa para ampliar las letras. Entonces, tratamos de habituallar las mesas directivas de casilla con insumos que también permitan y faciliten el voto a las personas con discapacidad. Sé que hemos ido labrando poco a poco, nos hemos acompañado con las personas, con discapacidad para poder prever un modelo que haga más fácil y más viable las condiciones para que puedan votar y ejercer su derecho a voto. No obstante, creo que todavía nos falta muchas cosas por seguir trabajando reunidos y de la mano con ellas y con ellos para poder eliminar todas estas barreras, justamente porque las limitaciones se han construido por parte de las barreras que nosotros hemos pues diseñado e impuesto de manera ya estructural en nuestra sociedad, y de lo que se trata es que la vayamos cuidando. Les invito a consultar ese protocolo. Luego, yo cuando reviso los documentos, de verdad que como nuestro modelo parte de la desconfianza, hay tanto que se dice que para mí sería innecesario, pero que para nuestro modelo es necesario porque da las garantías que se quieren para garantizar una persona un voto. Y por último, para no seguir abusando ya de la voz, en este modelo, el proceso electoral pasado en Aguascalientes incluimos una modalidad interesante que vamos a seguir trabajando en ella para facilitar el derecho de voto a las personas que no pueden salir de su domicilio. Y entonces, en una prueba piloto en Aguascalientes, lo que hicimos fue el voto anticipado de las personas con discapacidad. A 128 personas, hombres y mujeres, que teníamos identificados como personas con discapacidad, les hicimos la invitación para construir un listado nominal específico, y en ese listado nominal específico poder acudir entre el 16 al 20 de mayo para recabar el proceso de voto, guardar sus votos en sobres y poderlos contabilizar el día de la jornada electoral en los cómputos respectivos y toda la secuencia. Afortunadamente tuvimos muy buena respuesta. De las 128 personas que fueron invitadas a esta modalidad de voto anticipado, participaron 99. Lamentablemente, porque 5 fallecieron, porque 20 se reportaron en un estado de salud grave y 3 de ellas porque se negaron a ejercer su voto y porque a una no la localizamos. Pero creo que fue una muy buena experiencia en la que debemos insistir para que cada vez más el mayor número de personas ejerza su derecho a voto sin importar la condición que tengamos para el día que llevamos a cabo los procesos. Y creo que es una forma de podernos anticipar. Ahora, lo último es las estrategias para impulsar la participación política de las personas con discapacidad. Ahí nosotros aprobamos el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad
como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Esto es importante por lo que comentaba la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, porque estamos también motivando que se apropien de esos espacios que son ciudadanos y que nos pertenecen a todas y a todos. Ustedes saben que la mesa directiva de casilla es la máxima autoridad el día de la jornada electoral. Y muchas veces las personas que ustedes pueden ver, y está documentado en testimonios, en los testimonios que nos rinden las personas que son funcionarios de mesas directivas de casilla y funcionarias, es que ellas dicen, pues yo pensé que no podía, pero cuando llegó un CAE y me dijo, claro que puedes, y sí, mira, y nosotros te damos las condiciones, y si necesitas a una persona que te asista, va a estar la persona que te asista, y si necesitas a un animal de asistencia, puede estar el animal. Cuando se le explica todo eso, las personas se empoderan como ciudadanas y entonces toman los espacios que les corresponden. Y esta parte es importante porque es como funcionarios de mesas directivas de casilla, como supervisores electorales y como capacitadores electorales y como observadores y observadoras electorales. Tenemos medidas de nivelación específicas para que puedan incorporarse a ejercer las funciones. Por ejemplo, en los CAES o en los supervisores electorales, tenemos una medida respecto del examen. Presentan el examen y cuando llega a haber algún empate o algo, siempre damos prioridad a las personas con discapacidad. Entonces, es un modelo que estamos definiendo para lograr la incorporación de hoy. Nuestro tema es personas con discapacidad. La verdad es que el lente que tenemos es el lente de la inclusión, en el que debemos incorporar a toda la vida pública, los cargos de elección popular, a todos los cargos de apropiación del espacio público, a todas las personas, con independencia de la categoría o del grupo en el que podamos estar situados, o la transversalidad de las categorías que puedan atravesar a las personas. Sé que como autoridades electorales muchas veces se quisiera que abarcáramos más o que fuéramos más rápido. El tiempo hemos ido avanzando, no solas las autoridades electorales, siempre vamos de la mano, y en este caso de la mano de las personas con discapacidad, quienes nos han enseñado, uno, cuáles son las necesidades, cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras deudas que tenemos para poder atender como autoridades y garantizar los derechos político-electorales, pero también nos han enseñado y han sido muy amables en ello, en cómo le tenemos que hacer para lograr su inclusión y sobre todo para cumplir con nuestro deber de garantía de sus derechos político-electorales. Me quedo hasta aquí porque no quiero seguir abusando y quiero de verdad escuchar a mis demás compañeras, compañeros de mesa y sobre todo el diálogo que después podamos abrir para este tema tan relevante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Lo que nos ha compartido realmente es muy interesante porque el Instituto Nacional Electoral es un gran referente en estos temas de las acciones afirmativas y, por supuesto, lo que se ha hecho en las entidades también tiene que ver con esta directriz tan clara que se tiene desde el INE para los protocolos que nos ha comentado. Me parece que hay institutos electorales locales que han ido en una gran avanzada. El Estado de México seguramente pronto, a pesar de estar en un déficit en acciones afirmativas de este calado, seguramente pronto podremos entrar en este tema de lleno, tal vez con este tipo de acciones para personas con discapacidad y por supuesto con el impulso y la convicción que se da desde lo que ya decía la presidenta de este instituto al inicio de esta mesa. Le cedo el uso de la palabra a la maestra de ceremonias para que pueda brindarnos la semblanza de Ernesto Rosas, que será sumamente importante escucharle porque vamos a romper estas barreras que tenemos y que ya nos ha expuesto la consejera Claudia Zavala desde el INE, cómo es que las autoridades electorales estamos no solamente obligadas, sino tenemos que tener una gran sensibilidad de estar acompañadas de las organizaciones civiles y de escuchar
los planteamientos que ellos hacen, porque son quienes viven y quienes tienen de cerca estas barreras, esos obstáculos que sin duda tenemos que ir eliminando. Con mucho gusto, consejera. Ernesto Martín Rosas Barrientos, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados en Atención Comunitaria para Personas con Discapacidad por la Escuela del Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, Profesionalización de las OSC por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Ha participado en la fundación de diversas organizaciones de la sociedad civil de y para las personas con discapacidad, siendo miembro de algunas como Grupo Valentín Hawi, Centro Mexicano de Investigación Tiflológica AC, Confederación Mexicana de Limitados Físicos, Representantes Deficientes Mentales AC, Movilidad Internacional en México, Libre Acceso AC, actualmente vicepresidente del Consejo Directivo. Se le otorgó la Medalla de Mérito de las y los Defensores de los Derechos Humanos 2020 por el Congreso de la Ciudad de México de la primera legislatura. Ha sido servidor público en diversas dependencias como de programas de beneficio de personas con discapacidad como las siguientes: jefe del Departamento de Estadística sobre Personas con Discapacidad Visual del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia del Distrito Federal, director de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, director de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, director de Derechos Fundamentales del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social, visitador adjunto de la Dirección General de Atención y Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, titular de la Dirección de Programas de Educación y Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, titular de la Dirección Ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. También titular de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la institución CONAFE a favor de las personas con discapacidad intelectual. Cedemos el uso de la voz al licenciado Ernesto Martín Rosas Barrientos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, y agradeciendo a nombre de la institución CONFE a favor de personas con discapacidad intelectual esta invitación a hablar de un tema que particularmente nos es de muchísimo interés. Quiero señalar al principio que nuestra institución se ocupa precisamente en dos terrenos particulares. Uno central, que es la capacitación laboral de personas con discapacidad intelectual. Para ello tenemos conjuntamente una participación con lo que es el CAM 100, el Centro de Capacitación para el Trabajo número 100, y el Centro CONFE, donde tenemos diversos talleres que permiten precisamente ir más allá de la teoría hacia la práctica de las personas con discapacidad intelectual, que puedan tener los elementos básicos para poderse incorporar laboralmente en un futuro pues muy inmediato. Y el otro, pues, que forma parte de lo que en particular su servidor lleva a cabo, pues trabajamos mucho en la defensa y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y en lo general de la discapacidad, a través de tener acercamientos con las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, y promover reformas legislativas, programas y políticas públicas que permitan precisamente una verdadera inclusión hacia las personas con discapacidad. Y no tengo duda alguna que el tema de los derechos políticos electorales
hacia las personas con discapacidad es un tema que hoy por hoy nos ocupa de manera importante. Voy a dar un par de datos que nos dejarán en claro por qué tenemos que incidir en que cada vez más tengamos una participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre quién o quiénes nos representen o quiénes puedan o queramos ser representantes de nuestro sector. En el último censo de población y vivienda de INEGI nos reportaron un total de 20.838.108 personas que presentan una discapacidad o que manifestaron en algún momento tener alguna dificultad para moverse, para alimentarse, para vestirse, para comunicarse, para comprender algo. Que de alguna manera eso permitía inferir que la persona presentaba una discapacidad. El Estado de México cuenta actualmente con 1.894.547 personas que presentan una condición de discapacidad. No podemos soslayar que es una de las entidades que tiene un nivel muy importante sobre la representación de personas con discapacidad en el Estado y que consecuentemente pues, son potencialmente personas que pueden ser sujetas a elección o ejercer ampliamente su derecho al voto. El marco jurídico que hoy tenemos, ya lo comentaba la persona que me antecedió con una muy buena participación que hizo, que nos deja poco que decir, nos deja claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el 2011, con reformas que se dieron en materia de derechos humanos, dejó en claro la necesidad de identificar que las personas con discapacidad no podemos ser sujetas de discriminación alguna solo por nuestra condición. Y habló de manera muy expresa en estas consideraciones novedosas de la Constitución Federal, el hecho de que se revalorizó la existencia de una convención en cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos a darle una categoría al mismo nivel que la Constitución Federal. Es decir, que ya no podemos necesariamente pensar que una convención forma solamente parte del marco jurídico nacional, sino que se encuentra por encima de todos los ordenamientos que podemos identificar, como son las leyes federales, las leyes estatales, los reglamentos, las normas y demás elementos que intervienen en este marco jurídico nacional. Es así que cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues no podemos dejar de lado la tentación de decir que estamos prácticamente hablando de como si estuviéramos haciendo cita alguna de la Constitución misma y que muchas veces en la práctica, desafortunadamente, y lo digo así, sobre todo en ámbitos jurisdiccionales y a veces incluso en ámbitos de poder ejecutivo, se soslaya el hecho de que haya una consideración muy particular en una convención que en este caso en México fue ratificada en mayo de 2008 y que nos plantea la posibilidad de que forma parte ya de este marco jurídico nacional. ¿Qué es lo que tendría que estar sucediendo? No para que se reconozca como tal, sino para que opere lo que en esa convención se tiene, pues que contemos con una serie de reformas, una serie de ajustes al marco jurídico, a una nueva generación de políticas públicas que obedezcan a lo que dispone, en este caso, la Convención, a la par de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sin duda alguna que el hecho de que contemos hoy por hoy con ya antecedentes como los que se planteaban de acciones afirmativas
que en las elecciones pasadas federales de 2018 y 2021 se han planteado. Es un gran logro, no podemos dejarlo de lado, que es un gran logro para las personas con discapacidad, pero me parece que algo de lo que generó complicaciones en su momento es que esta acción afirmativa prácticamente fue acordada o fue resuelta por el Tribunal Electoral Federal y ya particularmente incorporada en el proceso legislativo por parte del Instituto Nacional Electoral. Ya ha iniciado incluso el proceso electoral en meses de enero. En el mes de enero de ese proceso electoral se comenzaron a definir cuáles iban a ser las características y las condiciones en las que funcionaría esto. Y sin duda alguna, algunos partidos políticos, debo decirlo así porque tuve conocimiento de ello, argumentaban por esa razón que no podían ellos ejecutar el proceso electoral ya había iniciado, que no había condiciones, que ellos ya tenían a sus candidatos identificados, que ya era complicado, que cómo acercarse a la comunidad de personas con discapacidad para ello. Creo que en ese sentido sí se dio de alguna manera ciertos elementos para que no se garantizara del todo esta posibilidad, y a pesar de ello, como ya se comentó, hubo candidatos considerados centralmente dentro de algunos partidos políticos. No puedo tampoco dejar a un lado que no todos respondieron de la misma manera, pero creo que algo de lo que podemos tener como aprendizaje de esta oportunidad, y esto lo veo desde la parte de las personas con discapacidad, es que debido a que no tenemos o no hemos tenido una amplia experiencia en la participación electoral por un lado, y ya en su momento incluso en la intervención propia del ejercicio del cargo por el cual fue electa la persona, sí creo que necesitamos, y ese es tal vez un trabajo de la mano de las instituciones electorales y de los partidos políticos, haya un trabajo amplio y profundo de capacitación política para las personas con discapacidad, porque en ese sentido creo que estamos entrando en una carrera o en un ejercicio tal, en cierto modo, con cierta desigualdad, que quienes tienen ya años en esta actividad, quienes seguramente ya más de una vez han sido electos, que más de una ocasión han sido legisladores, y que todo eso, de alguna manera, pues sí genera una desigualdad, no solo en el trato, sino en el ejercicio propio de la actividad. Creo que en ese sentido habrá que trabajar profundamente con los apartados que los partidos políticos tienen sobre cómo identificar la selección de candidatos, cómo capacitar y sensibilizar a la comunidad de personas con discapacidad, que tengamos una mayor participación en este ámbito y que sin duda alguna tengamos una participación continuada. Las acciones afirmativas son muy valiosas, pero solo funcionan para el ejercicio electoral correspondiente. Es importante que tengamos la certeza de que cualquier comicio, cualquier elección popular, tengamos estas condiciones, y eso solamente lo tendremos hasta que logremos reformas legislativas a la Ley General de Partidos Políticos, a los procedimientos que hoy existen, pero que nos permitan identificar claramente que las personas con discapacidad podemos y debemos estar presentes en las urnas, en los votos, en los cargos, porque de qué mejor manera podemos ser nosotros mismos garantes del mejoramiento de nuestras condiciones de vida
si no es precisamente con la actitud y la respuesta de las propias personas con discapacidad. Es ahí que creo que sí, efectivamente se ha trabajado en la parte de cómo votar. Se tiene indudablemente ajustes importantes, ajustes razonables en la infraestructura electoral para emitir el voto. Me parece que hay que trabajar todavía, sobre todo en estos lugares apartados de las grandes ciudades donde se expidan credenciales para votar, donde no haya esta duda, porque sucede, tuvimos en algún momento reportes de ello, en que oficinas donde se expide la credencial para votar, si se acercaba a una persona con discapacidad intelectual, se le negaba esta posibilidad que decía que no tenía derecho. Igual, o sea, no existe un apartado alguno que pueda impedir que una persona pueda contar con una credencial para votar, y mucho menos tener esta participación en su momento. Ese es uno de los temas que hay que modificar y ya se ha planteado incluso por el Instituto Nacional Electoral y seguramente los estatales, en el sentido de que precisamente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea en uno de sus artículos el que se impedirá el acceso a personas que parezcan que presentan unas alteraciones o perturbaciones en su entender, digamos, ¿no? Que a decir de manera práctica tendríamos que estar hablando de personas con discapacidad intelectual, y eso parcialmente, ¿no? Porque yo no puedo decir hoy por hoy que las personas con discapacidad intelectual no tengan la capacidad de entender o de identificar su entorno o por qué está en un momento dado ahí. Simplemente lo que requiere es de apoyos y de participación de alguien para ser asistido. Entonces, ese tipo de normatividades hay que modificarlas. Yo sé que la práctica no sucede del todo en los comicios. Muchas veces la mesa directiva de ciudadanos que forman parte de este quehacer en los comicios, en general no muestran una actitud discriminatoria, ni mucho menos de impedir la participación de alguien, pero sí a veces necesitan más herramientas que les permitan identificar el cómo sí hacerlo, o que tengan presente que existen estos elementos de apoyo. Yo he sido en muchas ocasiones de mi participación en el voto sujeto de que llego, me acerco y les digo, bueno, quiero votar, y me reciben sin ningún problema, etc. Y me quieren entregar las boletas sin facilitarme la mascarilla de aire. Yo soy el que les digo, oigan, pero es que hay un elemento de apoyo, no sé qué. Y las más de las veces se preguntan entre ellos si sabías de ello. Otros dicen, sí, yo lo vi, déjame buscar en la caja que traemos aquí. Se tardan 5 o 10 minutos, lo encuentran. Eso deja claro que pues, no estaban informados del material que tenían consigo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias son de las que habrá que trabajar de manera importante. Hemos repasado cuáles son los materiales que hoy por hoy tenemos y vemos que están siendo atendidas la discapacidad física, la discapacidad visual, pero parece que todavía tenemos que trabajar en qué hacemos con la discapacidad intelectual, donde a veces lo que necesitamos es indudablemente que pueda y que le permita ser apoyado por alguien de su confianza, por alguien que sea su apoyo, y la otra que los propios funcionarios de casilla estén capacitados en el sentido de cómo voy a dirigirme con una persona con discapacidad intelectual. Y digo, en términos generales, es hablar de manera sencilla, pausada, con ideas cortas, teniendo la seguridad de que la persona está comprendiendo, no violentándolo, ni gritándole, siendo paciente, etc., ¿no? Y en el mismo caso podemos ver la discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva también requieren la interpretación de la lengua de señas mexicana, básico, fundamental, a lo mejor no necesariamente avanzado, pero que haya esta posibilidad de que
se capaciten de manera de lo más elemental posible a alguno o algunos funcionarios de casilla, o en su defecto tener esta participación con las organizaciones. Hay organizaciones de intérpretes de la lengua de señas que están en la mejor disposición de que se reciben una videollamada. Oye, aquí tenemos una persona con discapacidad auditiva que no podemos comunicarnos con él, no sabemos qué quiere. Y ahí se lleva a cabo una conversación y se resuelve, ¿no? Creo que en ese sentido sí hay que avanzar. Regreso al de la discapacidad intelectual, porque es el tema que nosotros traemos. De hecho, agradezco al Instituto que vamos a tener en breve unas cápsulas grabadas por una compañera nuestra que tiene discapacidad intelectual, que forma parte de un grupo de autogestores, que así se les llama a quienes tienen los elementos, las herramientas, los conocimientos para poder impulsar y promover derechos de personas con discapacidad intelectual. Y van a hablar de cuáles son sus inquietudes, de cuáles son sus requerimientos, de cómo sí quieren participar. Y creo que en ese sentido es importante que fortalezcamos la participación de las personas con discapacidad intelectual. Cierro mi intervención señalando que no somos ya en la actualidad pocos identificados, ya como lo dije al principio, somos casi 21 millones de personas con discapacidad en el país. Multipliquémoslo por 3 o por 4 que forman parte de una familia que está sensibilizada, que está concientizada de que se requiere fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, y seguramente serán todos ellos los que en su oportunidad querrán votar, querrán participar, pero siempre en favor de quienes de alguna manera ya en su condición de candidatos aseguren y garanticen que van a tener una actitud incluyente y que va a ser hacia las personas con discapacidad, que requerimos de apoyos en todos sentidos, económicos, educativos, de salud, laborales, familiares, culturales, políticos, sin duda alguna. Y estoy seguro que en cuanto tengamos a un gremio como es el de las personas con discapacidad activas en sus derechos políticos electorales, estaremos hablando de un México igualitario, sin discriminación, y un México que de verdad estará formando parte del futuro que queremos todos hacia obtener una felicidad interior. Muchas gracias y pues aquí estoy a sus órdenes. Ernesto, muchas gracias. Escucharte, la realidad es que nos permite saber de viva voz lo que pasa con quienes tienen alguna discapacidad, como tú lo has mencionado. Es interesante y no alarmante, pero sí para tomarse en consideración el dato que refiere Ernesto de el número de personas en el Estado de México. Estamos hablando más del 10%, casi un 11.5% con esta cifra que nos da. Y creo que es muy importante seguir haciendo este tipo de mesas. Ya lo comentaba Ernesto, estaremos grabando algunas cápsulas con algunas de las personas que forman parte de este esfuerzo por visibilizar este tipo de temas, porque el Instituto Electoral debemos estar comprometidos con eso, y estas mesas que han sido impulsadas desde la comisión tienen esa finalidad de poder no solamente ser sensibles, sino atender a convicciones que se deben tener muy claras en los temas de democracia, de inclusión, de discriminación, y que lo que está en la Constitución o en las leyes, como lo decía Ernesto, no se quede ahí, sino que se materialice. Insisto en que el Instituto Nacional Electoral ha sido un gran ejemplo de estas muestras de acciones. Lo decía la consejera Claudia, es importante hacer de alguna forma que los partidos políticos también puedan sumarse a estos temas, y a veces no tener miedo a eso, porque esa es parte de la labor que tenemos como autoridades electorales administrativas. Esa es parte de lo que tenemos que tener con mucha claridad. Y el otro tema tiene que ver con la sensibilización de estos temas con quienes son también una parte importante de la sociedad, como son los partidos, y a través de ellos es como personas como Ernesto y como muchas con alguna discapacidad pueden llegar no solamente a ser funcionarios de mesa de casilla, sino también, por supuesto, a estar postulándose para algún cargo de elección popular y estar todos y todas representados en lo que implica una democracia.
Le pido por favor a Mariana, nuestra moderadora, nuestra presentadora, que pueda comentarnos respecto del currículum de nuestra compañera del Instituto Electoral del Estado de México, la maestra Angélica, Angie, a quien escucharemos en unos minutos. Gracias. Con mucho gusto, consejera. Presentamos ahora a la maestra Ana Angélica López Valdés. Cuenta con doctorado en Derecho Procesal Constitucional por el Colegio de Estudios Jurídicos de México, maestría en Derecho Electoral por el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca, especialidad en Derecho Procesal Electoral por el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca, dominios de la lengua, alemán, inglés e italiano. En su experiencia laboral, en 2007 se desempeñó como oficial administrativo del Poder Judicial de la Federación. Del 2008 al 2009 fue jefa de Departamento de Asuntos Internos de Seguridad Pública, adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Toluca. Posteriormente, encargada de la Subdirección Técnica de Tránsito y Vialidad, del H. Ayuntamiento de Toluca. De 2010 a 2011, trabajó en la Dirección de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Toluca, encargada de realizar procedimientos administrativos en materia de protección civil. De 2012 a 2016, servidora pública electoral adscrita a la Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de México. De 2017 a la fecha, servidora pública habilitada en materia de transparencia en la Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México. Asimismo, es catedrática de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de Toluca. Es momento de ceder la voz a la maestra Ana Angélica López Valdés. Buenas tardes. Bueno, como ya se refirió, mi nombre es Angélica, soy servidora pública electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, yo soy una persona que cuento con una discapacidad. Tengo que usar silla de ruedas porque cuento con paraplegia. Me siento muy honrada de poder ser una de las voces de este colectivo que a lo largo de la historia se ha visto discriminado y se han visto vulnerados sus derechos. Esta situación discriminatoria aumenta cuando se es mujer, cuando se pertenece a un grupo indígena, a una población indígena, perdón, a una clase social. Entonces ya hablamos de varios tipos de discriminación, lo que se conoce como la discriminación interseccional o discriminación múltiple, porque se conjugan varios factores que hacen que la discriminación sea creciente. De igual manera, pues se me hace muy importante que si se va a hablar de derechos de las personas con discapacidad, se nos invite precisamente a hablar de este tema nosotros, pues resulta necesario que se escuchen nuestras voces, porque quiénes más que nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Hay momentos en que he visto conferencias que se habla de mujeres y están llenas de hombres, entonces ahorita yo me siento muy contenta de que precisamente sea el Instituto Electoral el que promueva, el que abra estos espacios de expresión, estos canales de comunicación para que nosotros podamos hablar y expresar nuestro sentir. Bueno, se dice que la discapacidad ha transitado por tres modelos. El modelo de la presidencia, el cual se ubica en la antigüedad y abarca hasta la Edad Media. En esta etapa de la presidencia, en este modelo, se decía que las personas con discapacidad no eran necesarias para la sociedad, que eran un castigo de los dioses, que eran una maldición. Entonces, en el mejor de los casos eran segregados, pero también los mataban porque causaban un mal augurio para la población, no eran necesarios, ¿no? Entonces, bueno, este es el periodo de la presidencia. Después transitamos por el modelo rehabilitador, o como se conoce, o el modelo médico. En este modelo
hay un cambio de visión respecto de las personas con discapacidad y se dice, bueno, si los rehabilitamos probablemente puedan servir a la sociedad, ¿no? Entonces aquí dejamos de creer que el problema es religioso y pasamos a creer que el problema de las personas con discapacidad es médico, es científico. Sin embargo, dentro de este modelo se hace un uso excesivo del asistencialismo. ¿Por qué? Porque se nos ve como seres necesitados de caridad y no se nos proporcionan las armas necesarias para nosotros poder salir a valernos por nosotras mismas, por nosotros mismos. Nos quita esa libertad de poder tomar hasta decisiones porque no somos no somos dueños de nuestro actuar. En esa etapa teníamos que estar, bueno, tenía que estar la persona discapacitada esperanzada a lo que el gobierno o el Estado le pudiera proporcionar, no poder salir con sus propios medios. Y bueno, finalmente, como es obligado y como lo comentó la consejera, en el 2006 con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, cambia el modo de pensar y es donde surge el modelo social de la discapacidad, donde quedan de manifiesto que las causas que dan origen a la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino que son preponderantemente sociales. Se parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción social y un modo de opresión, y es el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Aquí me gustaría hacer una reflexión. Las personas con discapacidad formamos parte de una minoría. Entonces nos tenemos que ajustar a las decisiones de una mayoría. Yo hago una reflexión, ¿qué pasaría si la mayoría fuéramos las personas con discapacidad? En mi caso, como soy una persona en silla de ruedas, para mí una puerta de 1.30, 1.40 sería suficiente para que yo pudiera accesar. Entonces, si todas las personas estuviéramos en silla de ruedas, yo construiría puertas de 1.40 o, bueno, toda la población discapacitada en silla de ruedas construiría puertas de 1.40 y entonces, ¿quiénes formarían a ser parte de los discapacitados? Las personas con discapacidad, bueno, pues las personas normales, ¿por qué? Porque tendrían que estarse agachando para cruzar una puerta. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, como no lo requerimos, no pensamos en esa necesidad para una persona convencional. Entonces los discapacitados, o sea, ahí es donde entra este constructo social que refiere el modelo social de la discapacidad. O sea, la misma sociedad ha hecho que nosotros seamos discapacitados, porque si me dan todas las armas, yo no tendría por qué que me ayudaran para subir unas escaleras, si tuviera todas las rampas en todos lados, si tuviera todos los accesos, si pudiera yo entrar a todas las instituciones de salud, de educación. Entonces, en la misma sociedad, al ser la mayoría, me está causando esa discapacidad, esa dependencia de la sociedad. Sobre este modelo social de la discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto y hizo un análisis a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Suprema Corte dice que se deben de realizar los ajustes necesarios, bueno, derivado del modelo social de la discapacidad, dice que se deben de hacer los ajustes necesarios con la finalidad de alcanzar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ahora bien, los derechos políticos, al formar parte del catálogo de derechos humanos, deben de ser garantizados por cuanto hace al pleno goce de ellos. Entonces, la jurisprudencia me dice, se deben de hacer los ajustes necesarios. Entonces, para yo me referiré específicamente a lo que es el voto pasivo. Efectivamente, se deben de tomar las acciones afirmativas, o sea, estos ajustes necesarios
que dice y que ya está sustentado tanto por la Convención como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a ver traducidos en acciones afirmativas, obligando a los partidos, requiriéndoseles el registro de las personas con discapacidad de conformidad con el porcentaje que representan dentro de la población. De acuerdo al censo del 2020, el 6% de las personas en México son discapacitadas. Bueno, son personas con discapacidad, perdón. Entonces, lo que se debe de hacer es decirles a los partidos políticos que tendrán que hacer un registro en sus fórmulas, el cual contenga el 6% de personas con discapacidad, aunado a, como lo comentaba anteriormente, la discriminación no nada más por parte de la discapacidad, sino también la discriminación por el hecho de ser mujer o de pertenecer a alguna población indígena. ¿Qué nos va a dar esta postulación a cargos de elección popular de las personas con discapacidad? Bueno, Hannah Pitkin nos decía respecto de la representación descriptiva y de la sustantiva, que son necesarios en toda nación. Decía que un cuerpo legislativo debe de estar conformado en proporción a la población, a la nación con la que cuenta. Es decir, dice, se deberá de contar con personas con discapacidad en un órgano legislativo toda vez que formamos parte de una nación. O sea, no es, como lo comentaba anteriormente, ¿no? Que se nos vea así como seres necesitados de favor, de asistencialismo, sino que se nos dé la oportunidad de gozar con plenitud de nuestros derechos humanos. Entonces, bueno, ya concluyendo y tratando de enlazar aquí el modelo social de discapacidad con la representación descriptiva que refiere Hannah Pitkin, es importante la representación sustantiva y la representación descriptiva. Sin embargo, se tiene que llegar primero a la descriptiva. ¿Por qué? Porque lo primero que se debe de hacer con las personas con discapacidad es visualizarlas, que se visualice, que sea común ver a una persona con discapacidad en la escena política, que sea común ver a una persona con discapacidad que tiene la preparación académica de poder estar en un cargo, en un órgano administrativo en materia electoral, ¿no? Que no se nos vea como, ya tenemos ciertas personas trabajando en cada área del Instituto Electoral, pero de esas personas con discapacidad que probablemente tienen la capacidad académica, ¿quiénes están en un cargo de toma de decisiones? Entonces, se desprende del modelo de discapacidad, del modelo social de discapacidad, que deben de hacerse los ajustes necesarios para el pleno goce en igualdad de condiciones que los demás. Y atendiendo a la representación descriptiva, donde se señala que un cuerpo legislativo debe estar conformado en representación de los diversos sectores que conforman una nación, sería pertinente que se postulen a cargos de elección popular a personas con discapacidad de acuerdo al porcentaje poblacional al que representan. Esto es, demandar esa cuota a los partidos políticos a efecto de crear un vínculo con sus representados y al mismo tiempo generar de tal manera que les permita reflexionar a la sociedad sobre la presencia y el papel que juegan en las diversas actividades del quehacer cotidiano y político. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Angie, como yo me refiero con ella, Angie, muchas gracias por participar. Para nosotros es un orgullo que formes parte del instituto y sobre todo nos has ayudado a dar un panorama
de cómo se ha elaborado este constructo social que refieres de la discapacidad. El ejemplo creo que es muy claro. ¿Qué pasaría si ustedes fueran la mayoría? Porque el tema no es de mayorías o minorías. En una democracia el tema tiene que ser algo que acabas de decir también muy importante. ¿Cómo visibilizamos estos temas a ustedes? Sobre todo en un ámbito en el que no se requiere de ayuda, sino lo que se requiere es de realmente materializar derechos humanos que tenemos todos y todas las personas. Me gustaría he hecho algunas reflexiones en torno a las participaciones de cada uno de ustedes. La realidad es que estas mesas tendrían que ser mucho más amplias en el tiempo porque tendríamos que poder interactuar. No quiero dejar de mencionar y de dar las gracias a quienes nos siguen en la red porque también es importante sus comentarios y nos mencionan, pues felicitan a los ponentes, felicitan por supuesto a Angélica, también nos mencionan aquí, ojalá contraten a personas con capacidades diferentes. Ahora que analizo, no recuerdo compañeros en sillas de ruedas en el GEM o con otras capacidades diferentes. Angie es un ejemplo de ello. Por supuesto que tendríamos que hacer mucho más, no solamente en el instituto, sino en todos los espacios públicos y también en los privados. También nos mencionan, bueno, que es una buena mesa, que la señal se fue cuando yo hablé, lo verificamos, pero estará en YouTube esta grabación. Las personas con discapacidad siempre serán parte fundamental para la inclusión en los derechos político-electorales. Hay una pregunta en específico para la consejera Claudia que si ella quisiera responderla, con todo gusto le daríamos el uso de la voz. ¿Qué está haciendo el INE para que se incluyan a las personas con capacidades diferentes en el instituto, no solo como CAES o personal operativo? Ya lo refirió la consejera, pero con todo gusto si ella quiere responder. Estas reflexiones finales, yo lo que diría es que tenemos todavía mucho que hacer al respecto en la generación de acciones afirmativas. Los protocolos que tiene el INE, insisto, son muy importantes porque se llevan a cabo a través de esta última reforma político-electoral que se dio, en donde los soples estamos en esa directriz que nos da el propio instituto y que es aplicado en las elecciones en función de que es el tema de la capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla. Es una facultad del Instituto Nacional Electoral en la que los soples participamos y coadyuvamos, pero que tenemos también que entrar en los temas de la difusión de la cultura política y democrática en estos temas, de las acciones afirmativas para que hombres y mujeres con alguna discapacidad, no quiero dejar de mencionarlo, Angie lo refería muy bien, la interseccionalidad, lo vemos en temas de género, pero también lo vemos en este ámbito, en donde esperemos y segura estoy que mis colegas avanzaremos en ese tema en el Consejo General con la generación de próximas acciones afirmativas, no solamente en el ámbito, esta mesa es de discapacitados, pero a lo largo de este trabajo que se ha llevado a cabo en la comisión, hemos puesto de relieve diferentes temas de mujeres indígenas, de afromexicanos, de personas que tienen alguna discapacidad, como es el caso, y tenemos un gran material que se puede compartir, que se tiene que difundir y seguir sensibilizando a todos y todas. La autoridad electoral a nivel nacional nos insisto en decir esto porque nos ha dado un gran ejemplo en el que los consejeros y las consejeras se han sumado a la generación de estas acciones afirmativas, al igual que en algunos organismos públicos locales del país, y el Instituto Electoral del Estado de México no puede quedarse atrás en ese tema. Seguramente será de los temas que podamos ir abonando nuestra práctica como funcionarias, como funcionarios electorales, sobre todo en una entidad que tiene un número importante tanto de personas con discapacidad, como ya lo decía Ernesto, como también con personas afromexiquenses, con personas indígenas, mujeres. Es una entidad muy pluricultural y que vale la pena que le apostemos como autoridades a esto con la reflexión que ya nos ha dado la consejera Claudia, en el sentido de hacer posible esto con los partidos de la mano de las organizaciones civiles. Yo les quiero agradecer a todos y a todas su participación en esta mesa. Insisto, tendrían que ser mucho más amplios los temas. Solamente me gustaría pedirle a la consejera Claudia si es su deseo poder contestar a esta pregunta para quienes están en la red y les cederé el uso de la palabra, consejera. Gracias. Muchas gracias, consejera Karina. Sí, la verdad es que en el INE nos estamos preparando siempre en dos vertientes. Una, para cumplir con nuestra responsabilidad hacia afuera,
tenemos que tener un proceso de deconstrucción a través de la formación y de la capacitación, nosotras y nosotros como servidores públicos, porque es tan normalizado que sigamos modelos que discriminan, que debemos aprender a utilizar los lenguajes correctos, las acciones correctas también, porque hoy no podríamos entender de otra forma nuestra manera de actuar socialmente. Exactamente el cambio al modelo social de la discapacidad nos ha mostrado que nosotros socialmente somos los que hemos generado esas limitaciones y que lo que debemos hacer es deconstruir todo eso. Así que como servidoras y servidores públicos, todas y todos nos entramos en estos procesos de replanteamiento, de formación y de capacitación. Y evidentemente en el INE nunca ha existido una cláusula que discrimine. Hay muchas personas que están trabajando, que tienen discapacidad. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Visibilizarlo. Y ahí coincido mucho con Angélica. Es que tenemos que hacer visibles las cosas, levantar los padrones, o sea, tenemos que tener el registro de las personas con discapacidad, cosa que a nivel Estado mexicano tenemos un gran pendiente, ¿no? Que muchas veces luego quieren que el INE lo haga, pero hay más instituciones del Estado mexicano que debemos estar trabajando en eso, porque tenemos que deconstruir para poder construir una sociedad más justa, más igualitaria. Entonces, lo que tenemos, en el INE hay muchísimas personas que trabajan, que son personas con discapacidad. Fíjense que esto que decía Angélica de construir las masas críticas de representación es tan importante, porque es así como vamos a empezar a generar agendas, cambios, ¿no? Las personas con discapacidad nos enseñan a nosotros cuáles son las necesidades. Y en materia electoral ha sido así. ¿De dónde creen ustedes que surgió la mascarilla braille para el proceso de voto? De una persona que trabajaba en el IEDF hace muchísimos años, que era una persona con discapacidad visual. Y ella, que sabía leer braille y todo, fue la que propuso porque estaba en el área de organización. Entonces, ¿de dónde creen que fue el implemento también del sello X para las personas que carecen de miembros superiores? Pues de una persona con discapacidad. Entonces, es así como nos integramos, como nos incorporamos y como aprendemos y como derribamos. Y en el INE, en esas dos vertientes estamos. Yo les invito, de verdad, para mí siempre ha sido muy grato leer estos procesos donde las personas nos retroalimentan, qué fue lo que pasó como capacitadores, como supervisores o supervisoras. Y la verdad es que esos testimonios de hoy, que estamos en el proceso para publicarlos, cuando se publiquen creo que va a ser oro molido, nos enseñan porque abrimos un espacio específico para testimonios de personas con discapacidad. La constante ahí precisamente es que se sienten como siempre deberían de sentirse y como siempre los deberíamos de tratar, pues como personas que somos, así de sencillo, sin las diferencias que hemos marcado socialmente. Entonces, siempre lo que dicen es, gracias INE, ¿no? En la mayoría, salvo dos que he leído que no tienen ese contexto, gracias INE por recordarme lo importante que soy en esta sociedad y las posibilidades que tengo, y gracias INE por saber respetar mis derechos. Entonces, en esa construcción y reconstrucción estamos en el INE. Esperamos, como todo proceso, alcanzar un día el mejor nivel de conocimiento, de sensibilización, para evitar cualquier acto, cualquier palabra, cualquier cuestión que pueda resultar discriminatoria, no solo para las personas con discapacidad, sino para cualquier persona. Muchas gracias, consejera Claudia Zavala. Y con esto, insisto, tendremos que hacer más ejercicios de este tipo. Para quienes nos comentan en YouTube que se fue la señal en algunas intervenciones, estará esta grabación
en el propio página del instituto para que puedan verla de nueva cuenta, difundirla, que es sumamente importante. No me queda más que agradecerles a todos y a todas ustedes su presencia de manera virtual, por supuesto a nuestros panelistas, a Ernesto, a Angie y por supuesto a la consejera Claudia Zavala, que estos temas siempre son de gran interés y el acompañamiento del INE es fundamental. Muchas gracias, consejera, por estar con nosotros en esta mesa, por estas aportaciones, tanto de Angie como de Ernesto, que debemos tomar en cuenta para poder seguir avanzando en una democracia, como lo decimos siempre, más justa y más inclusiva. El hecho es materializarlo, materializar estos derechos. Ha sido bastante fructífera esta mesa, al igual que todas las que se tienen por parte de la propia comisión, gracias al acompañamiento de mis colegas, las consejeras, y estaríamos dando final a esta mesa, siendo las 17 horas con 35 minutos. Estaríamos dando por concluida esta mesa de diálogo en espera de que puedan estar todos muy bien, que pasen una excelente tarde y gracias por su acompañamiento. Gracias, Presidenta, por estar con nosotros también en todo el evento. Placer.